Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Bien amigos, retornamos a este nuevo bloque de RCR Deportes y en estos momentos nos vamos a enlazar con Ricardo Cid López. Él es periodista deportivo en 5 minutos desde México. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hablar de la actualidad de la selección mexicana, de cómo se está preparando ya para el próximo mes, que también va a tener México partidos amistosos, y vamos a ver en qué ha mejorado la selección mexicana y qué es lo que se le viene a el cuadro azteca. ¿Cómo estás, Ricardo? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexander? Es un gusto poder saludarte de nueva cuenta desde aquí, desde México. Y bueno, sí, bien lo dices, el mes de junio será un mes muy intenso para la selección mexicana de fútbol, sobre todo por el compromiso que ya se viene en puerta el próximo 15 de junio, cuando se esté enfrentando nada menos que a los Estados Unidos. Esto en lo que se refiere a la semifinal de la llamada Liga de Naciones de la CONCACAF o la llamada Nations League. Este torneo que, bueno, pues alberga a todas las selecciones nacionales mediante eliminatorias por parte de la CONCACAF. Y bueno, será el próximo 15 de junio allá en territorio de los Estados Unidos, donde se enfrente al equipo de las Barras y las Estrellas ya en etapa de semifinales. Ya están los 4 mejores del área dentro de esta Nations League y a México le tocó enfrentar nada menos que a los Estados Unidos. El ganador de ese partido, que es a partido único, bueno, pues estaría enfrentando en la final a la otra llave, que enfrenta directamente a Panamá y a Canadá. Ese partido se efectuará el próximo 18 de junio. En caso de perder ante los estadounidenses, bueno, pues se disputará obviamente el juego por el tercer lugar en esta Nations League, que coronará obviamente al campeón y que, bueno, pues además de este Final Four ya se estaría preparando para junio próximo igual, pero ya unos días más tarde, lo que será encarar, Alexander, la Copa Oro en este 2023, arrancando por ahí del 26 de junio también con la participación de México en el Grupo B, Alexander. Y no solamente, Ricardo, es la Copa Oro, ¿no? Sino también va a tener participación en la Copa América, que se va a realizar en Estados Unidos también, que también va a ser importante este torneo, donde justamente 3 países que son sedes del próximo Mundial van a estar también ahí. Sí, es revestir todo eso, ¿no? Es una serie de torneos, de competencias que se le vienen a la selección mexicana, esta de la Liga de Naciones, la Copa Oro, ya posteriormente la Copa América, como bien lo dices, donde ya estaría incluido los Estados Unidos, estaría incluido Canadá y por supuesto la selección mexicana de fútbol. Y es la verdad un deseo, es un interés y es un anhelo que se tiene. No sé si los Estados Unidos o Canadá o algún otro país de la CONCACAF, pero desde hace mucho tiempo el fútbol mexicano, sobre todo en lo que se refiere a directivos, en lo que se refiere a medios de comunicación y a la afición, el anhelo de regresar de nueva cuenta a jugar a una justa tan importante en el continente y sobre todo en la región sudamericana como lo es la Copa América, el enfrentarte obviamente a las mejores selecciones del continente, enfrentarte a todas ellas, pues te da un fogueo, una preparación, pues mucho, mucho más grande de lo que la verdad es cierto México puede enfrentar rozándose pues con las selecciones de la propia CONCACAF, Alexander. Así es, y vamos a ver cómo ha mejorado también la selección mexicana, ¿no? Para ti, Ricardo, el México de antes, a comparación a este México que ya ha tenido algunos partidos amistosos también, ¿en qué ha mejorado y qué es lo que falta mejorar para ti? Definitivamente, mira, te seré sincero, creo que la selección mexicana de fútbol ha sufrido un terrible estancamiento. Ya no hablemos tanto de las selecciones con las que cuando jugaba Copa América podía tener, o incluso a nivel de clubes, jugó mucho menos tiempo Copa Sudamericana, pero sobre todo Copa Libertadores. El crecimiento exponencial que tuvieron los clubes mexicanos, los jugadores mexicanos que luego eran los que abastecían a la selección mexicana de fútbol, era muy grande, era muy importante y eso se daba cuenta.
A raíz de que México ya hace algunos años decidió retirarse de Copa América, según la gente de la CONCACAF, para que México, y de alguna manera tienen razón, porque no olvidemos que México pues pertenece a esta confederación de fútbol que es la CONCACAF, pero el roce futbolístico era tremendo cuando se tenía en Copa América, se ha perdido definitivamente, e incluso me atrevería a decir, y esto también es algo delicado para el fútbol mexicano, el crecimiento de selecciones como los Estados Unidos, como la propia Canadá, es más, me atrevería a decir, hasta Jamaica y Panamá, da a pensar que ellos se acercaron, o incluso me atrevo a decir, los Estados Unidos ya emparejaron o ya rebasaron ligeramente a la selección mexicana de fútbol. ¿Por qué? Porque muchos de esos futbolistas obviamente se van a jugar, estadounidenses, canadienses, incluso jamaiquinos, si no en Liga Premier, en la división inferior, en la Championship de la Liga Inglesa, han crecido en cuanto a su nivel. Muchos de ellos hoy día los vemos en distintos equipos europeos, de los Estados Unidos a muchos de sus seleccionados en equipos europeos de primer nivel. De canadienses también ha crecido, jamaiquinos también, panameños también. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho a que al momento de reunirse para convocarse a selecciones nacionales, pues los estadounidenses han crecido, Canadá ha crecido, Jamaica, Honduras, Panamá, ellos han crecido de forma importante. En cambio, en México no se ha dado tanto esa salida de futbolistas a Europa, a distintos clubes, sí de algunos, pero no tantos. ¿Por qué? Porque no se atreven a jugársela en el fútbol europeo, en un club en donde quizás pueden percibir menor sueldo que incluso en varios clubes mexicanos, como los equipos hoy en día regiomontanos, ¿no? Rayados de Monterrey, Tigres, los ya ampliamente conocidos como América, que ya no tanto le ha invertido en los últimos tiempos, y demás. Entonces, prefieren ganar o mantenerse en el país con esos montos económicos que irse a Europa en equipos medianos aparentemente, pero en donde el crecimiento en calidad futbolística individual sería mucho mayor a quedándose aquí. ¿Qué era lo que quedaba como gran refugio? Era ese nivel, Alexander, y ese roce que se tenía con Sudamérica, con los, cuando se trataba de clubes en Copa Libertadores o Sudamericana, con esos clubes, o ya ni digamos en Copa América, enfrentándote a las selecciones sudamericanas. Yo creo que en ese caso, Alexander, a grandes rasgos, creo que más crecimiento que en el pasado no es así. Creo que el fútbol mexicano, en cuanto a selecciones mexicanas se refiere, está sufriendo un terrible estancamiento. Bien, Ricardo, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la selección mexicana en estos torneos que se le avecinan? Porque son muchos que tiene la selección mexicana y obviamente, ¿no? Para que también estén listos en ser sedes del próximo mundial que se avecina, que es la primera vez que 3 países serán sedes de un mundial. Así es que México tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Mejorar muchísimo para tener una buena participación y ser protagonistas, obviamente, del mundial que están organizando con Canadá y Estados Unidos. Sí, es una realidad, es mucho el trabajo, Alexander, que se tiene que hacer, no vamos muy lejos. Hoy en día, la Federación Mexicana de Fútbol está pasando por una transición, un cambio. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué se los digo, amigos? De hecho, el día de ayer hubo una reunión en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, Estado de México, muy cercano a la Ciudad de México, que es la capital del país, y donde en Toluca están las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Hubo una reunión de los dueños o de los directivos de los clubes del fútbol mexicano, sobre todo de la Liga MX, de la Primera División. Esto para definir mediante votación quién sería el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en sustitución de John de Luisa, que hace unos meses anunció su retiro como federativo, que ya no iba a reelegirse para seguir al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer se hizo oficial, John de Luisa ya salió, él seguirá como miembro directivo incluso para la CONCACAF en cuanto a la organización se refiere para el Mundial de Fútbol de 2026, como tú lo comentas, él está en ese puesto. Pero ayer por decisión unánime, según en esas reuniones a puerta cerrada, a piedra y lodo que hacen los dueños del fútbol mexicano, se designó a Juan Carlos Rodríguez Vaz como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol,
Ha tenido diversos cargos, le llaman aquí en México la bomba, ¿por qué? No me preguntes, pero así le llaman a Juan Carlos Rodríguez Vaz. Pero bueno, él ha tenido distintos cargos. Él de hecho fue parte de la organización, o fue el lazo entre CONCACAF y CONMEBOL para la organización de la Copa América Centenario del 2016. Fue parte importante. También ha tenido que ver en temas, por ejemplo, no vayamos muy lejos. Él fue trabajador durante mucho tiempo de una compañía televisora que se conoce pues en todo el continente como lo es Grupo Televisa, y actualmente en esa fusión con Univisión TUDN. Él fue también directivo de aquella situación, y más recientemente, imagínate, él fue gestor no únicamente de cosas del fútbol, sino también del fútbol americano. Él tuvo que ver en las negociaciones para que los partidos de la NFL regresaran a México a jugarse después de esta pandemia de COVID. Entonces, ha tenido distintos cargos administrativos, tanto en el fútbol como en el fútbol americano. Ahora le encomiendan ser presidente de la federación. Vamos a ver qué nuevos rubros o qué nuevas pautas se establecen. Ayer hubo distintos acuerdos para ciertas cosas que están haciendo en el torneo mexicano, del famoso repechaje que ya no se va a jugar, o fase final, como le llaman ahora, de 12 equipos y no va a ser de 10. Luego que del lugar 1 al 6 de la tabla general pasan directo a los cuartos de final, y del lugar 7 al 10 van a jugar como una mini reclasificación. Una serie de inventos y de ideas que la verdad uno no llega a entender. No hay ascenso, no hay descenso, que ese es otro punto importante también, Alexander. A excepción, creo que de la MLS en los Estados Unidos, ninguna liga de fútbol profesional en el mundo carece de ascensos y descensos, solamente en México, y esto también ha provocado estancamiento. O sea, son distintas cosas que uno a veces no entiende, que lejos de marcar una prosperidad, marcan un estancamiento, pero eso sí, les aseguro, muchos billetes verdes, mucho dinero de por medio para que se llenen las arcas de la federación. Bien, Ricardo, ha sido un gusto nuevamente tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias, ¿no?, por haber aceptado esta invitación, de haber hablado un poquito de la selección mexicana, de lo que se le viene el próximo mes, y seguramente vamos a seguir hablando de la selección mexicana, de lo que vaya a hacer en el próximo mes, y obviamente ya muy encaminados para el Mundial que se avecina, que va a ser en el año 2026. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente por estar el día de hoy en el programa. Alexander, como siempre, un gusto, un abrazo para todos ustedes hasta allá, hasta Perú, un abrazo, y estamos en comunicación. Saludos desde México. Un fuerte abrazo, Ricardo, muchas gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.